Hola, bienvenidos sean todos. Esto es Razones de Más. Una mentira puede recorrer el mundo antes de que la verdad tenga las botas puestas. Eso decía el escritor británico de fantasía y ciencia ficción Terry Pratchett, fallecido en 2015. Con ello, hacía ver que la mentira suele tener más ciudadanía que la verdad. Hasta podría decirse que por cada verdad, la humanidad dice 99 mentiras y media. Y una verdad a medias, mentira es. Piensa uno en esto y cae en la cuenta de que tal vez no es tan natural que digamos mentiras. Es cultural, es ciencia aprendida porque la verdad de los errores lastima. Mientras que la mentira, digamos, consuela. Engaña, claro, pero parece consolar. Una canción de Silvio Rodríguez, cubano, habla de alguien que va en busca del primer hombre que mintió, porque es el responsable del llanto y de la oscuridad. Lo encontró. Y el primer hombre que mintió lloraba porque se había gastado la vida buscando sin éxito alguno al primer hombre que mintió. Duele hondo la mentira que se oculta en la tramoya de una promesa. Y digo esto porque ¿no les parece a ustedes que muchas promesas son algo así como primas hermanas de la mentira? Prometemos para salir fácil de una dificultad, para evadir un discurso, una discusión, perdón, o un castigo. Mentimos o prometemos por miedo a perder algo o a alguien, por la falta de coraje ante la vergüenza, para ganar puntos con alguien con poder, para procurarnos la estima de personas y de grupos, incluso de comunidades enteras y hasta de naciones. Por cosas que he hablado con amigos y parientes, por historias que la gente me ha contado en razón de mi oficio, o por otras circunstancias, por libros que he leído y películas que he visto, creo que alguna promesa incumplida fue para muchos la primera mentira. Éramos niños, terreno fértil para lo que jamás saldrá de la memoria. Supimos entonces que la mentira es blindaje y peaje para abrirse paso. Que aunque todos la reclamen, nadie está dispuesto a soportar la verdad. Recuerdo en una casa de las afueras del pueblo a un viejo que parecía emerger del humo de su tabaco y tener en los ojos 1000 noches sin resolver. Hablaba de las fábricas de creencias, pero nos decía que casi siempre las historias de cosas y de seres que no existen son inventadas por la gente para ayudar a ver lo que sí existe. El arte es la única forma buena de la mentira, afirmaba. Decía que la argamasa del mundo es la mentira y que estamos esposados a ella porque mintiendo creemos afirmar la seguridad. Ahora que recuerdo a aquel viejo, siento que la mentira es hermana de la vergüenza y del fraude. Y el miedo los contrata a los dos, a las tres. Mentira, vergüenza, fraude. La mentira es peón esclavo al servicio de tronos, de la espada y del oro. Si se derrumba, levanta polvaredas, que solo contaminan y producen oscuridad. La verdad duele, decimos a menudo. Y Gonzalo Arango, el nadaísta de Andes, Antioquia, escribió que la verdad duele porque mata en nosotros la mentira que llevamos dentro. ¿No creen ustedes que la verdad duele porque es cruda y sale desnuda? Mientras que la mentira suele llevar ampulosas vestiduras de cortesano.
Podríamos, ahora que hablo de esto, intentar una suerte de clasificación del embuste. De golpe pienso en 5 clases de mentira. A ver, la mentira venial, llamada piadosa, es decir, el niño que sabe que su mamá lo castigará si dice que estaba en el columpio y no en la iglesia. La mentira elusiva, la irresponsable, la del empleado que le miente al jefe dándole explicaciones falsas sobre un error en el proceso de un trabajo. La mentira mercenaria, la que se dice o se escribe en favor de intereses que tienen la plata y el poder. La mentira histórica, como aquella que señala a José María Córdoba como traidor cuando se levantó en armas en 1828 contra la dictadura de Simón Bolívar. Y la verdad es que mediante cartas, Córdoba ya le había dicho a Bolívar lo que pensaba hacer. Y la mentira criminal, la que es capaz, por odio, venganza, codicia, de dar un falso testimonio cuyo efecto será la ejecución de alguien. Tengo para mí que la mentira es una suerte de recurso o necesidad social creada por la cultura que nos identifica, la de la apariencia. ¿No nos revela la mentira que ella forma parte de nuestro edificio mental? ¿Y no está en ese edificio mental el afán de quedar bien, la presión del miedo, librarnos de responsabilidad, vengarnos de algo o de alguien? La cultura nos dice que la verdad se nos puede venir en contra, pues la verdad es que la verdad arranca máscaras, enciende luces, desnuda, descobija. Pero tal vez nos hará libres, como suele decirse que dijo Jesús de Nazaret. Y si nos hace libres, la libertad nos hará verdaderos. Soy Luis Alirio Calle y esto es Razones de Más. Les deseo lo mejor y que no nos preocupe no pensar igual, que nos preocupe no pensar. Hola, bienvenidos sean todos, esto es Razones de Más. La guerra contra el narcotráfico, desde cuando la inició Estados Unidos en los años 70, lleva ya 50 años, tal vez un poco más. Pero el comercio ilícito de sustancias que alteran el estado mental de la gente aumenta, aritmética y geométricamente. Es un negocio a cada año más diversificado y a cada día más millonario. Y al decir millonario, entiéndase que es en dólares. Los llamados carteles existen desde mucho antes de comenzar la guerra. En los años 30 del siglo XX ya había carteles en México, principalmente en Baja California, Sinaloa y Jalisco, occidente y norte de ese país. Y muchos han sido los capos famosos y temidos. De la mafia suelen surgir personajes que por su apariencia, liderazgo, ausencia total de escrúpulos y acumulación de millones de dólares, alcanzan fama que sube incluso hasta la idealización. Los convertimos en mitos. De la mafia italo-estadounidense surgieron nombres como Frank Costello, conocido como primer ministro del Bajo Mundo, Lucky Luciano, considerado el padre del crimen organizado en Estados Unidos, Al Capone, alias Cara Cortada, era temido por su tremenda crueldad. Salvatore Maranzano, entre otros, era llamado el capi di tutti i capi, jefe de jefes, el capo de todos los capos.
Aún sus nombres viven y miles de turistas quieren visitar las casas donde vivieron y los lugares que frecuentaban en Nueva York, Chicago, Los Ángeles y otras ciudades. Hablo de esto porque no es raro entonces que Pablo Escobar Gaviria, en su momento el hombre más buscado del mundo, tenga también un pedestal de mito. Hace 30 años murió en un entejado en un barrio del occidente de Medellín y todavía se habla de Pablo como si su último crimen se hubiese cometido ayer. Pertenecemos a una cultura que suele mitificar personajes por sus hechos, crímenes, hazañas, apariencia física, riqueza, hombres que llegan a estados o situaciones de poder por fuera de lo normal. Y en el mundo del crimen y de la mafia, por fuera de la ley. Por eso sus figuras y nombres no desaparecen rápido o nunca. Y parece que lo que sucede es lo contrario. Mientras más tiempo pasa, sus hechos y sus nombres se afirman en la condición de mito, en algunos casos venerados y en otros temidos y detestados. En el caso de Pablo Escobar, lo sabemos. El mito es admirado y hasta amado por unos, mientras que otros, sin duda muchos, es aborrecido, odiado hasta querer matarlo otra vez, una y más veces. Lo pernicioso con ciertos mitos es que son convertidos en modelos a seguir. Hablo de este tipo de mitos. Lo que en el caso de Escobar preocupa de veras. Tanto que su propio hijo hace hoy en México un trabajo intenso con el propósito de disuadir a muchos jóvenes que quieren ser como Pablo Escobar. ¿Qué convirtió a Pablo en mito? ¿Sus crímenes? ¿Su montón de dinero? ¿Ser hasta hoy en el mundo el único hombre que regala un barrio? ¿Haber tenido la osadía de declararle la guerra al Estado? ¿Matar sin escrúpulo alguno en su guerra contra el gobierno a cientos de ciudadanos desprevenidos que iban a trabajar o a estudiar o a hacer una vuelta? Todas las anteriores, sin duda, suman para la mitificación de un hombre cuya ambición supera incluso la palabra desmesura. El hijo de Pablo, Sebastián, antes Juan Pablo, habla hoy del verbo despablizar, en el sentido de desaparecer ese nombre, Pablo, de la cultura popular, que es estimulada y afianzada sin duda por la forma como hemos contado esa historia una y mil veces, más las otras mil que será contada en cuentos, telenovelas, películas y sobre todo las noticias, que suelen tener su propia forma de resucitar a Pablo Escobar. Hay ejemplos en medios hispanoamericanos como el de anunciar que fue capturado por las autoridades el Pablo Escobar cubano. ¿Creen ustedes que se pueda conjugar el verbo despablizar? Tengo para mí que no. Hay historias, lenguaje, nombres que entran en la cultura popular para quedarse. Y ninguna ley puede hacer nada. No puede un decreto anular de la cultura popular, por ejemplo, la palabra huevón o la palabra marica. Muy despectivas las dos. La cultura popular no es una cosa, no es un individuo. No es posible juntarla en un mismo tiempo y en un solo espacio. La cultura popular no tiene culpa sobre nada ni de nada. Es inimputable. Pablo Escobar forma parte de la historia que somos. Una parte de esa historia en la que hay mucho dolor y mucha rabia. Pero también hay señales, pruebas, saberes, incluidos en ellos el dolor y la rabia. La historia no es solo memoria, no mero recuerdo. La historia es sustancia, es instrumento, es apelación.
La historia es un recurso y usarlo mal entra en lo inmoral. Soy Luis Alirio Calle y esto es Razones de Más. Les deseo lo mejor y que no nos preocupe no pensar igual, que nos preocupe no pensar. Hola, bienvenidos sean todos, esto es Razones de Más. Cuando éramos niños, hablo de hace muchos años, en las casas de muchas familias había un cuadro tan común como el del Corazón de Jesús, el de la Virgen del Carmen y el del Niño Jesús de Praga. Además de otros más profanos como la niña sentada en medio de un rosal, el perro desguazando el trasero de un chico travieso y alguna pintura mediocre de cualquier paisaje cliché con sol, quebrada y un pastor desentendido de que los lobos le rondaban sus ovejas. El cuadro en mención se llamaba, bueno, aún existe, se llama La muerte del pecador y solía ser exhibido cerca de su opuesto, la muerte del justo. A nosotros, ambos cuadros nos daban miedo, pues en los dos están la muerte y el diablo. Bueno, en el cuadro de la muerte del justo, solo hay un demonio, arrodillado y con la cara contra el suelo, llorando porque no podrá llevarse el alma del justo. Pero en el primer cuadro, el diablo es el protagonista, aún más que la muerte. Y no es uno solo, son 3 demonios negros con cachos, colas y risas perversas, felices porque se llevarán el alma del moribundo, que parece más aliviado que enfermo porque uno de los demonios le muestra el retrato de una impúdica mujer. Al lado izquierdo de la cama, en el suelo, hay una bolsa de dinero cuidada por una serpiente. Un ángel y una mujer lloran. Y uno de los demonios jala de la parte de debajo de la sábana para arrastrar en ella al moribundo y llevárselo a la oscuridad. Creo que muchos de ustedes han visto ese cuadro. Mi abuela lo mantenía en una habitación que siempre estaba en penumbra, o así la recuerdo. Y pienso que mi memoria, jalada por el pasado del mismo modo que el diablo jala la sábana del moribundo, la ve siempre en penumbra con débiles colores lacre y gris plomizo. Nunca fui capaz de entrar solo a esa pieza, en una de cuyas paredes la abuela colgaba el par de cuadros. Me daba pavor, esa es la palabra, del cuadro de la muerte del pecador. Les tenía un miedo invasivo a los demonios que desde ese cuadro, creía yo, me miraban y sabían que yo estaba en pecado. Y ahora que lo pienso, no sé, por una parte, ¿en pecado de qué? Y por la otra, no sé cuántos pecados cargo hoy. Yo creía entonces que en pecado estaba porque me daba pereza rezar el rosario, ir a misa, pecado porque me costaba trabajo aprenderme la salva y el yo pecador, pecado por mirarme desnudo en el baño, por tocarme, pecado por treparme a los entejados o a los árboles, buscando la manera de ver muchachas bañándose o vistiéndose, tener malos pensamientos, es decir, desear, imaginar, fantasear. Mejor dicho, en pecado por estar vivo, por la culpa de existir. La abuela murió y nunca supe qué pasó con sus cosas, mucho menos qué destino le dieron a esos cuadros. Años después, vi una réplica del cuadro del pecador, el de los 3 demonios llevándoselo. Lo tenían en un bar junto a otros cuadros y objetos antiguos.
Me detuve ante él y me di cuenta de que no supe cuándo tuve la conciencia necesaria para perderle el miedo. La misma conciencia que me llevó a entender el propósito con que desde muchas doctrinas se hace algo como eso, ya sea un cuadro, una historia, un sermón o una advertencia amenazadoras. No es la idea crear miedo, miedo que obliga a obedecer, a arrepentirse y a culparse hasta del supuesto pecado más venial cometido. Dije que le perdí el miedo, pero si he de ser honesto, yo no tendría hoy ese cuadro en mi casa, mucho menos en mi cuarto. Todo este cuento es solo para aterrizar en la creencia de que el diablo existe y que es un ser maligno que en permanente acecho para convertirlo a uno en candidato al infierno y permanecer allí eternamente bajo tormentos imposibles de describir por literatura alguna. Tanto que tal vez ni siquiera Dante Alighieri llega a lo más hondo de ese horror en su Divina Comedia. Como bien se sabe, ese es uno de los libros cimeros de la literatura clásica universal. Como dije, yo era un niño y por causa del dibujo que en el cuadro uno de los demonios le muestra al moribundo, estaba convencido de que el infierno era para los pecadores del sexo. Por eso me asustaba sobremanera la pregunta de por qué sentía yo lo que sentía cuando íbamos al circo y aparecían las trapecistas. Soy Luis Alirio Calle y esto es Razones de Más. Les deseo lo mejor, que no nos preocupe no pensar igual, que nos preocupe no pensar.